Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con este video de reforzamiento para el dibujo de un objeto que es una plancha, pero que también puede ser usado para otro tipo de representaciones gráficas, ¿ya? Este dibujo que voy a hacer acá cuenta de una base, que es la que estoy dibujando acá, esto va a ser un dibujo más pequeñito esquemático, ¿ya? Y esta base lo que tiene es un eje que divide simétricamente el objeto en dos. Tiene algo que podría ser similar a la base de una plancha, y luego lo que hace es dibujar justo al medio del objeto un corte que marca un dibujo. Esto es como una simplificación muy exagerada de lo que es una plancha, pero entiendan que es un corte que pasaría por el medio de este objeto, que deja un dibujo y que se enfrenta con una base. Luego, lo que hago es entender que el objeto tiene ciertos cortes en la base que se van elevando y pasan por esta línea de simetría. Entonces dense cuenta que lo que yo tengo dibujado acá es el dibujo de un objeto que podría ser una plancha en un futuro, o que podría ser la cabina de un avión, o cualquier otro objeto que sea similar a este también, por ejemplo un mouse, etcétera, etcétera. Y lo que voy a dibujar ahora, justo allá, tengo una plancha, ¿cierto? La plancha que ven ahí, esa plancha. A partir de un ejercicio de observación, yo voy a seguir los mismos pasos de que estaban en ese dibujo de arriba, pero poniendo atención a otro tipo de variantes. Entonces, voy a partir, ¿cierto? Por una base, y esta base se divide por la mitad. ¿Ok? Luego de eso, voy a entender que en esta base tengo un área que responde a la parte metálica, y tengo un área que es la que está acá atrás, que justo en mi plancha esta parte no está tocando como el metal acá, ¿cierto? En lo que estoy dibujando acá, sino que una parte hueca, pero que igual se conecta con lo que tiene que ver con el corte que se eleva. Ya van a entender el porqué. Entonces tengo eso, y luego tengo, como habíamos dicho, una especie de hoja, si se imaginasen así, que pasa por el medio, ¿cierto? Justo por la línea de esta simetría, y se eleva. Entonces dentro de esta hoja, que está de acá, yo voy a dibujar el cómo se ve la plancha, o la línea central de mi plancha. Y lo que yo veo es algo así. Dense cuenta que, como les dije antes, hay una parte posterior del objeto que se eleva desde este punto hacia allá, y que luego termina por unirse, y lo que tengo acá, ¿cierto? Es mi primer corte, la parte de atrás, ¿cierto? Luego, si yo sigo, ¿cierto? Ocupando la misma lógica que hice en el dibujo de acá a la izquierda, yo tengo esta zona, tengo otro corte. La cantidad de cortes va a tener que ver con la cantidad de etapas, o de lugar, cada corte marca un sector levemente diferente uno con otro, ¿ya? Entonces, fíjense, tengo ya una parte plana, que es esta parte de acá atrás, tengo esta zona, ¿cierto? Que se eleva en una curva, y acá me queda una zona que se eleva, que no toca el piso. Luego tengo esta zona, que es la que refiere a donde va el metal, y acá está la línea que divide al objeto en dos. A partir de esta línea, y eso es lo importante, es entonces donde yo empiezo a resolver que hacia un lado también yo veo parte, luego se pierde un poquito el final, veo la parte de la izquierda y tengo todo este otro sector. Luego
yo empiezo a observar, y esto es interesante que cuando observen en un mouse, en una plancha u otro objeto similar, es que, por ejemplo, si yo le estoy haciendo acá un hueco, este hueco no es ya bidimensional, sino que es tridimensional. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo generé esta línea de acá, es una línea que va dibujando, ¿cierto? Un recorrido tridimensional. No la veo hacia el otro lado en el dibujo, pero esta línea en el fondo pasaría por el otro lado por acá, si se entiende. ¿Ya? Entonces tengo esto y lo que tengo que entender es que acá adentro, lo que yo alcanzo a ver respecto de lo que estoy viendo en mi plancha frente a mis ojos, es que hay un sector, que es este, donde efectivamente se genera un hueco, que es por donde pasa la mano y toma a este mango. Pero lo que hay que entender es que esta línea, la que venía por acá, ¿cierto? Sin quererlo da la vuelta por ahí, pasa por detrás y corta al objeto por la mitad. Es importante que vayan reconociendo de que hay mitades que van dibujando ciertas simetrías. Por ejemplo, si yo dibujo un botón, tengo que entender que el botón se describe simétricamente hacia ambos lados, ¿cierto? También tengo una luz que simétricamente se divide hacia ambos lados. Acá en el mango tengo un sector que va dividiendo el objeto en dos. Y acá pasa algo interesante en esta zona en que tengo un botón que, si me doy cuenta, ese botón se describe de esta forma en un comienzo, luego sube, y esta es la línea que divide a ese botón en dos. Recordar una y otra vez, voy a ser súper majadero con el tema de la simetría. Todas las cosas que van hacia un lado tengo que imaginarme cómo tridimensionalmente van hacia otro lado. Entonces ahí tengo otra cosa acá, tengo por donde se levanta para echarle el agua, entonces veo más en este lado que en este otro. Tengo un pitutito que se proyecta hacia adelante con un eje, esto ya lo han visto antes. Y el resto se van a dar cuenta que tienen que ver ya con los detalles de la plancha. Y fíjense que de a poco, y solamente por sumatoria y por valorización de línea, perdón por mi garganta, pero todavía no estoy sanado del todo, por eso que garraspeo tanto, empieza a aparecer cierta velocidad de la plancha, ¿cierto? Ciertas líneas que van dibujando esa velocidad, pero tengo que tener en cuenta cómo las estoy dibujando dentro de una tridimensionalidad. ¿Se fijan? Y es ahí donde yo empiezo entonces a definir ciertas zonas más sombreadas. Tengo una zona que tiene un plástico negro acá. Siempre que hagan algo para este examen, referente a este tipo de dibujos, que la gente entienda que hay una geometría que hace que el objeto se vaya dibujando.
Ya en una clase más o en dos clases más vamos a ver lo que tiene que ver ya con algún uso de plumones, algunos colores, pero mientras tanto lo importante es entender cómo se articula este dibujo geométricamente a partir de lo aprendido. ¿Ya? Es entender cómo ubico las cosas en tres dimensiones, no solamente cómo se ven al ojo, sino que es manejar eso, porque esto les va a permitir luego, más adelante, dibujar objetos, aunque usted no sea un industrial, da lo mismo, en el ángulo que usted se le dé la gana. ¿Fijan? Y ahí tengo mi plancha. Puedo ir corrigiendo algunas cosas, siempre es bueno corregir, darse cuenta de posibles errores. Y tengo mi plancha, ¿ya? Por ejemplo, algunos detalles que me faltaron dibujar. Me doy cuenta que desde aquí hacia acá tengo un eje con dos circunferencias y esto se abre con otra circunferencia para dar inicio a lo que tendría que ver con el cable de la plancha. ¿Se fijan? Ejes, cortes, circunferencias abatidas, cable. ¡Voilà! Ojalá les haya servido y vamos a seguir luego ahondando en... De hecho, ¿saben qué? Con este mismo ejemplo que yo, antes de cortar el video, voy a ampliar lo que pasa acá. Y recuerden, el tener un eje de simetría donde se dibuja un mango, que es el que está acá, y luego entiendo que a partir de ese eje de simetría se eleva una vertical que hace que se dibuje, y acá lo amplío, una figura, que es esta, que luego tiene una inclinación, pero siempre entendiendo que hay una tridimensionalidad existente. Entonces ustedes pueden dibujar dentro de una lámina el detalle de un botón, pero entender que finalmente es comprender ejes, simetría, que sube, ese mismo eje de simetría, luego baja y luego vuelve a aparecer por detrás. ¿Ya? Eso, ahora sí, que les vaya muy bien y voy a seguir subiendo otros videos apenas pueda. Denlo todo, chicos, chicas.